Aquí inicia la hora de don Álvaro, con don Álvaro Albelo, hijo. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Roberto Díaz, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo que coopera contigo en la producción de este horario desde la central de la emisora, y buenas tardes a los amigos oyentes. Yo creo que, Roberto, que debemos darle paso de inmediato a la materia prima del programa. La materia prima del programa se refiere a las preguntas y respuestas que tú y yo, ¿verdad?, hacemos todas las tardes en el horario de 5 a 6 de la tarde. De manera que, sin más preámbulos, sin más introducción, que quedan para otros días, quizás mañana mismo, comentarios de varios temas. Sin eso, mientras tanto, vamos arriba, Roberto. ¿Cómo no, don Álvaro? 809-732-0101, 809-221-0101. Las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Antonio Gando le habla, Santo Domingo. Don Álvaro, yo le quiero pedir un favorcito a usted. Yo sé que usted no maneja ya por su estado de salud, pero yo quiero ver si usted me le pide un favor a la gente de la DGC o a la persona que se encargan de la seguridad, a ver si los motores, por favor, no caminan por encima de los elevados y de los túneles. Mire, de noche no se ve nada por los elevados, y anoche casi me llevo un motor. Motoristas, hay muchos de ellos que hacen un buen trabajo, siempre lo he dicho, no me arrepiento. Por ejemplo, esos que llevan comidas a las casas, pedidas a restaurantes y otro tipo de utilería, etcétera, muy bien, pero no hay duda de que la mayoría no está cumpliendo con ninguna ley, con ninguna disposición administrativa, con ninguna sugerencia, y yo creo que ustedes están poniendo en peligro las vidas de los demás, y ustedes no tienen ningún derecho a eso, ¿verdad? Y las autoridades tienen el derecho de actuar con más vigor, con más energía. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes al mejor comunicador de América Latina y del mundo, don Álvaro Albelo. Es Oviedo, don Álvaro, su amigo. Mi querido, viejo y querido amigo. Así es, así es. Mi cariño de siempre, don Álvaro. Don Álvaro, es la primera vez, con esa enciclopedia que tiene, es la primera vez que un funcionario público que haya pasado por el Estado se declara culpable y es condenado por la justicia dominicana, en este caso, como pasó en el día de hoy con un funcionario del pasado gobierno del PLD. Bueno, no sé si es el primer caso, el único caso, un caso diferente, un caso que hay que tomar en cuenta. Desconozco, mi querido y viejo amigo, esos aspectos que rodean la justicia dominicana. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto. Sí, señor. A don Álvaro. Don Álvaro, dígale algo al pueblo dominicano del ciclón San Zenón y la estadía en tierra dominicana de Tiro, Cueto y Miguel, el trío Matamoros. Efectivamente, el ciclón terrible de San Zenón de septiembre de 1930, prácticamente estrenándose en el poder el general Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eso en cuanto al ciclón. En cuanto al trío Matamoros, bueno, estaba aquí tocando el famoso trío Matamoros, Ciro, Cueto y Miguel. Y entonces él dice en sus memorias que en el avión fue que él se inspiró dentro de la desgracia
y la tragedia del pueblo dominicano a componer cada vez que me acuerdo del ciclón. Se me para el corazón. Eso es de ese notable compositor cubano que fue don Miguel Matamoros. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Roberto Díaz. Samuel Valente, don Álvaro, mi respeto para usted y toda su familia. Mi pregunta es la siguiente, don Álvaro. ¿Usted está de acuerdo que la AFP sea eliminada y que se le devuelvan los recursos a cada ciudadano que tiene dinero ahí? Eso es todo. Yo desconozco el movimiento, Roberto sabe más que yo de eso. Desconozco el movimiento que hace esa institución. Lo que sí conozco es la enorme cantidad de quejas que se han estado produciendo respecto a la evolución que lleva a cabo ese organismo. Buenas tardes. Tiene que bajar el volumen, distinguido. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Bueno. Adelante. Sí, yo quiero, don Álvaro, mi respeto para don Álvaro. Solamente quiero saber si es verdad que Fidel Castro, antes de ser presidente de Cuba, estuvo en Dominicana y qué tiempo duró y en qué año que vino, por favor. Castro estuvo brevemente en el aeropuerto, más bien. Fidel Castro regresaba de Nueva York. Fidel Castro fue a Nueva York a casarse a Nueva York. Estamos hablando de un joven. Y entonces ya tenía cierta fama de revolucionario, de guerrillero, de jodón y esas cosas. Y le fue asignada una vigilancia especial en el aeropuerto. Y allí fue chequeado con mucho cuidado. ¿Y qué hizo él? Poco después de bajar del avión, volvió a subir y se sentó ahí porque consideró que algo estaba pasando, aunque él no era el revolucionario de otros días, aunque él no era el jefe de una de las revoluciones más extraordinarias que ha parido el género humano. Estuvo aquí, estuvo por minutos y volvió y tomó el avión porque estaba siendo chequeado. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, gracias. Buenas tardes. Don Álvaro, si la memoria no me falla, un día como hoy, 7 de febrero, creo que de 1973, no estoy seguro, usted me corregirá, Mario Moreno Cantinflas fue al país a una presentación benéfica. ¿Podría decirme, se acuerda usted a qué entidad iban esos fondos, don Álvaro? No sé a qué entidad, pero estuvo aquí don Mario, que era un amigo personal del exilio antitrujillista y un amigo personal de Juan Bosch. Él vino precisamente para la juramentación de Bosch el 27 de febrero de 1973 y volvió en otra ocasión, que fue cuando hay un gran autor en un libro que se refiere a eso, que al verme me mandó a llamar. Ya había cierta relación entre él y yo, más bien a través de cartas y a través de la primera vez que visitó el país, que montó un show en lo que es el Eugenio María de Hostos, con toda su compañía completamente gratis, para cooperar con su amigo Juan Bosch y para cooperar con el éxito político del exilio antitrujillista. Eso es lo único que le puedo decir de don Mario Moreno Reyes. Buenas tardes. Tiene que bajar el volumen de su radio al momento de llamarnos. Buenas tardes y adelante con su pregunta. Para ti, Roberto, y para don Álvaro. Yo quiero hacer una preguntita a don Álvaro por la experiencia que él tiene, por los años y por el tipo de profesional que es. Suba un poquito la voz, don por favor. Álvaro, usted ha conocido la historia de este país, un gobierno más honesto que Luis Abinader. Bueno, no sé por qué usted quiere hacer esa encuesta a estas alturas de los juegos. Hemos tenido varios gobiernos de probada honestidad, de demostrada honestidad. Uno de ellos es el gobierno actual, el gobierno de mi amigo Luis Abinader,
pero no estamos abriendo aquí una encuesta en ese sentido. No nos corresponde. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas y santa tarde, distinguido. Tengo un método de comunicarme no he podido, gracias a Dios ya lo logré. Yo son dos preguntitas que lo tengo a don Álvaro. Yo quiero, en mi radio hago la palabra anglosajón. ¿Qué es eso? Y también que me hable del cirujano de Trujillo, que también escucho eso que dicen, el cirujano de Trujillo, que ¿quién? Roberto, tradúceme. Él habla pregunta medio enredado, demasiado rápido, y no se entiende bien lo que dice. El término anglosajón, ¿qué significa? Y de quién fue el cirujano de Trujillo, que siempre he escuchado él supuestamente hablar de eso. Pues anglosajón es perteneciente, entre otros aspectos, a la cultura estadounidense, inglesa, escocesa, etcétera. Eso es ser un anglosajón. Ahora, en cuanto a lo otro, fue el hombre que uno de los principales hospitales de este país siempre llevó su nombre, que operó a Trujillo de un antrax. Trujillo tenía un antrax en el cuello que se estaba tornando mortal, tanto así que su médico, el doctor Francisco Benzo, se negó a operarlo y cayó en desgracia cuando los hermanos de Trujillo, ¿verdad?, le dijeron: ¿cómo está el jefe? Y él respondió: el jefe huele a muerto. Es por ese lado, pero por el otro lado, este médico que acababa de venir de Francia, se había operado, ¿cómo se llama? El doctor Darío Contreras. Hombre, Roberto. Darío Contreras. El doctor Contreras, ¿verdad?, dijo que sí, que lo operaba y lo salvaba. Lo operó y lo salvó y lo sometió a un largo, duro tratamiento, y Trujillo logró recuperarse. O sea que el médico que lo trató, que lo operó, fue el doctor Contreras. Un hospital siempre llevó su nombre. Era un hombre de una calidad extraordinaria como médico y con el carácter de un ser humano, no solo eficiente, sino firme y valiente. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Sí, don Álvaro, usted debe acordarse de la osadía que cometió, o la valentía que cometió Orestes Lorenzo en Cuba. Entrar y salir 2 veces burlando el régimen. ¿Cuál fue la opinión aquí en Santo Domingo en esa época? Porque aquí muchísimas personas no conocen de esa historia. Aquí no se opinó nada, porque de esos temas tan delicados que afectaban al régimen no se opinaba nada. Por lo tanto, eso pasó desapercibido. Y debo decirle que al día de hoy ese hecho sigue desapercibido. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Roberto, buenas tardes. Don Álvaro, bendiciones para él. Adelante con tu pregunta. Saber, ¿cuál fue el detonante que llevó a darle muerte a Leonidas Trujillo? A Trujillo no le dieron ningún golpe. Usted si se refiere al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, no le dieron un golpe como lo entendemos en términos políticos, en términos de la realidad política, de las circunstancias, porque una cosa es una muerte violenta y otra cosa es un golpe de Estado. Trujillo fue asesinado o fue ajusticiado, como usted quiera, ¿verdad?, aquella noche histórica, pero eso no fue un golpe de Estado, eso fue una eliminación física que no tiene que ver nada con golpe de Estado, en el estilo, en la forma, en la manifestación que conocemos, como el que le dieron, por ejemplo, a Juan Bosch.
Vámonos a una pausa, don Álvaro. Al regreso continuamos con las llamadas.